Bienvenidos a GoTraders, a la lección número 6 del tercer mes de la mentoría anual de GoTrading. En esta lección vamos a estudiar, por primera vez, el Treasury Bond Model. Este es un módulo que de hecho es un módulo secreto, es un módulo confidencial dentro del temario del tercer mes. Por lo tanto, vamos a procurar que la información que obtengamos en esta lección, en este módulo, sea para estricto uso personal. No es información que nosotros debamos compartir o podamos compartir de manera pública. Muy pocas personas saben esto. De hecho, solamente aquellos estudiantes de Michael Hodgson somos los que entendemos cómo funciona este modelo, que hace alusión a los bonos del tesoro, básicamente. El día de hoy vamos a aprender, o en esta lección vamos a aprender cómo es que influyen las tasas de interés en la dirección del precio. Y vamos a dar una base para comprender cómo aplicar, los cambios en las tasas de interés o las actualizaciones que naturalmente se dan cada determinado tiempo. En principio, mencionar lo siguiente. Cuando nosotros vemos nuestros gráficos, si vamos a temporalidad diaria y tal y como lo hemos estudiado en la lección número 4 del primer mes, en el rango de observación de 12 meses, nosotros nos vamos a dar cuenta que un año, así como cualquier periodo, va a tener su precio de apertura, su periodo de acumulación, su periodo de manipulación, la expansión del año y es lo que le va a dar forma a esa vela anual, ¿verdad? Va a ser importante que este año nosotros lo dividamos, en determinados periodos. Estos periodos pueden ser 3 a 4 meses. De ese modo nosotros cada 3 o 4 meses podemos esperar un cambio de dirección o etapa en el ciclo de entrega de precio. ¿A qué me refiero? A que podemos tener en un trimestre un ciclo o una etapa, perdón, de consolidación, un siguiente trimestre una etapa de expansión, el siguiente trimestre una etapa de reversión y el siguiente trimestre una etapa de retroceso que dé pase al cierre del año. ¿Sí me entienden? Eso es importante, como primer punto, tenerlo en cuenta para hablar acerca del Treasury Bond Model, porque es básicamente un modelo que nos va a permitir determinar la dirección del precio en el plazo intermedio y en el largo plazo. ¿Ok? Lo siguiente que es importante mencionar con respecto a las tasas de interés es que vamos a tener una actualización en las tasas de interés por parte de la Fed cada mes y 15 días y o 45 días promedio, ¿ok? Esto va a variar, va a depender de la época del año. Si ustedes van a su proveedor de noticias, ¿ok? Y específicamente en la noticia acerca del anuncio de la decisión política monetaria, ustedes comparan los periodos o los lapsos, se van a dar cuenta de que este varía entre 42 días a 50 días y un poco más. Por eso hablamos de que 45 días promedio sería la expectativa de cambio. Hay que estar pendientes a nuestro calendario económico, por lo tanto, de manera de que podamos anticipar cualquier movimiento. Esto es importante, ¿por qué? Porque tener mapeado en el gráfico los niveles que podrían ser neutralizados nos permite a nosotros entender en qué momento va a suceder eso. ¿Ok? Bien, se viene un cambio o una actualización de tasas de interés. Ah, perfecto. Esto se va a dar entonces en tal horario, en tal día de la semana, que por lo general son los días miércoles. ¿Ok? Es otra cosa, es otro punto importante que tienen que considerar. Por lo tanto, este movimiento, esta inyección de liquidez o contracción de liquidez que existe dentro del mercado Forex, sobre todo en el mercado Forex, es lo que ustedes van a tener presente para tomar decisiones, porque es lo que va a generar estos movimientos bruscos, ¿ok? Que se van a tener que aprovechar o bien a favor de la dirección del overall bias, ¿ok? A favor del overall bias o en contra del overall bias. Y va a depender también de la sesión que estén operando, por supuesto. Otro aspecto a considerar es que en nuestros gráficos, cuando nosotros realicemos nuestro análisis, vamos a considerar estos lapsos de estudio de manera trimestral o cuatrimestral y vamos a ubicar exactamente las fechas en las que han de ser lanzadas las actualizaciones en las tasas de interés para determinar si el precio se encuentra por encima de un nivel importante o por debajo de un nivel importante. Esto es importantísimo. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos en la parte superior de la lámina que están observando fechas, son básicamente todas las fechas de actualización del año 2021, ¿ok? Y como se pueden ver, tuvimos un año un poco anormal. Naturalmente, las tasas suelen incrementarse o reducirse, ¿ok? Dependiendo de
cómo se encuentra la situación económica de determinado país, en este caso de Estados Unidos, porque vamos a hacer un enfoque especial en la Fed, en la Reserva Federal de los Estados Unidos. El año 2021 nosotros hemos tenido un año atípico. ¿Por qué? Porque tuvimos el mantenimiento de las tasas de interés y esto a causa de la pandemia de COVID que hasta el día de hoy no permite que las tasas se incrementen. Pero esto no va a continuar así. Es importante que nosotros estemos a la expectativa de cualquier cambio, ¿ok? Entonces, fíjense, esto es lo que les mencionaba en la parte derecha de la lámina, que es que en los gráficos hay que ubicar para efectos de estudio, ¿ok? Cuando las tasas han sido lanzadas y observar y estudiar el efecto que han causado en estos periodos de tiempo, en determinado nivel y en determinado espacio del gráfico, ¿ok? Vamos a analizar, por lo tanto, esta imagen acá, traders, para estudiar cómo es que esta actualización en las tasas de interés o el simple hecho de que se mantengan, ¿ok? De que salga la noticia, eh, tiene un impacto bastante interesante dentro de este gráfico. Como lo he mencionado, vamos a ejecutar nuestro análisis partiendo del marcaje de periodos trimestrales o cuatrimestrales, ¿ok? Idealmente, y como sugerencia, pueden empezar haciéndolo por periodos trimestrales, ¿de acuerdo? Recuerden que esto es mera interpretación, ¿ok? Tenemos que desarrollar nuestro criterio y nuestra capacidad de interpretación de manera de que esto permita que nosotros tomemos las decisiones adecuadas en el momento adecuado, ¿ok? Y no me refiero solamente a una kill zone en un día determinado, sino también me refiero a un día determinado del mes, a un mes determinado del año, ¿ok? O a un día determinado dentro de un trimestre que estemos analizando. ¿Por qué? Porque cada trimestre o cada cuatrimestre podemos estar dentro de una etapa del ciclo de entrega de precio, ¿ok? Que forma parte, ¿qué? De la formación de una vela anual, ¿sí me entienden? Esto es importantísimo entonces mencionarlo. Pero ya analizando el gráfico, quiero que ustedes se fijen que si marcamos los trimestres como tal, ¿ok? De enero a abril, de abril a julio, de julio a octubre y de octubre a diciembre, ¿ok? Cada 3 meses, es que es igual a decir de inicios de enero a fines de marzo, de inicios de abril a fines de junio, de inicios de julio a fines de septiembre, de inicios de octubre a fines de diciembre. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿vale? Muy bien, si ustedes se fijan, en estos periodos trimestrales nosotros tenemos dos actualizaciones por trimestre, ¿ok? Si nosotros tenemos dos actualizaciones por trimestre en cuanto a las tasas de interés, esto ya nos da una idea de, ok, hacia dónde se puede mover el precio, qué niveles está dejándome expuestos, ¿no? Para que posteriormente sean neutralizados. Por eso es importante que ustedes marquen de manera anticipada, ¿ok? ¿Dónde va, cuál va a ser el día, ¿ok? En el que van a ser actualizadas las tasas de interés en el caso de Estados Unidos, para que eso les permita a ustedes anticiparse a un potencial movimiento, sea para que lo aprovechen en sesión, o sea que si por ejemplo son position traders o swing traders, les sirva para tomar una decisión consciente, ¿sí me entienden? La decisión más sensata posible estos lapsos de estudio, ¿ok? Que ustedes van a colocar en sus gráficos, claro, para el año 2021, para el año 2020 o para el año 2019, es importante que lo estudien y vean cómo es que el precio se ha movido, cómo es que se ha formado la dirección, ¿ok? A partir de estas noticias que son básicamente fundamentales y alto impacto y que forman la dirección, nuevamente lo repito. Vamos a analizar entonces el primer periodo trimestral. Quiero que se fijen en algo interesante. Si vamos desde enero a fines de marzo, fíjense que nosotros tenemos apertura del año, ¿ok? Comienzos del año 2021, tenemos una pequeña caída por debajo del precio de apertura anual y la expansión alcista. ¿Qué sucede? El precio tiende a formar bullish proportion block, expande, se sostiene en esta vela bajista, si se fijan. ¿Y qué sucede acá? Algo muy interesante. El día en que se actualizan las tasas de interés, tenemos un día totalmente alcista. Ese día totalmente alcista me valida este R block. Y a partir de allí yo tengo un retroceso para que el precio continúe expandiendo y neutralice este máximo, que es el máximo más reciente dentro de este trimestre, ¿ok? Y dentro del año, porque recién se está formando el año, ¿sí me entiendes? Luego de esa neutralización, lo que nosotros vemos como
es de esperarse, podemos presenciar una reversión o un retroceso, ¿ok? Tenemos la actualización y esta actualización en las tasas de interés permite que el precio fluya alcista, neutralice y a partir de allí, ¿qué tenemos? Tenemos mínimos formados por los precios de cierre de las velas bajistas, ¿ok? Cuando el precio cierre por debajo de esos precios de cierre que constituyen mínimos, ¿ok? Vamos a tener neutralizaciones en internal range liquidity, es decir, vemos cierres por debajo de este mínimo, tenemos internal range liquidity, el precio expande, ¿ok? Llega a un vacuum block, conceptos que se han estudiado en prementoría de manera básica y que sirven a día de hoy para poder darles esta explicación bastante breve, ¿ok? Y a partir de allí, nuevamente una neutralización. Pero curiosamente, esta expansión bajista busca este order block que se ha formado por debajo del precio de apertura del año. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos máximo y máximo, siendo el segundo más bajo que el anterior, un patrón muy común conocido como equal highs, ¿ok? Patrón de liquidez expuesta, y a partir de allí el precio expande alcista. Fíjense en esto que es interesante. El precio expande alcista, ¿ok? Valida una zona de breaker, rebota en el breaker y expande nuevamente a por la neutralización de estos máximos. Una vez que se crea la neutralización, veamos nuevamente lo que sucede. Tenemos al precio creando este pequeño retroceso y nuevamente comienza a crear un pequeño movimiento alcista. Se viene una segunda actualización en las tasas de interés y tenemos un día bajista, pero, pero es importante mencionar que tengamos un día bajista o un día alcista en una actualización de tasas de interés no quiere decir que esto va a continuar así en los días posteriores. Depende mucho del contexto en el que se encuentren. Por ejemplo, aquí tuvimos un bullish order block validado, por eso el precio retorna a él y expande. Se podría haber utilizado esta zona como una zona de alta probabilidad, dependiendo de la sesión, y haciendo un benchmark con los instrumentos que están correlacionados de manera negativa o positiva con el DXY, podríamos haber tomado decisiones óptimas dentro de este escenario, dentro de este contexto. Pero en este caso tenemos un día bajista y quizá para muchos esto sea una vela envolvente y demás. ¿Ok? Y ok, vámonos para abajo. ¿Y qué termina sucediendo en los días posteriores? Una vela alcista, tal y como ya lo hemos estudiado, que con respecto a la formación de mechas. En este caso nosotros esperamos, ok, la información, esperamos que esta vela bajista se convierta en un order block, esperamos información. Este bearish order block creado en neutralización crea esta reacción, fíjense que traders. Por eso es que cuando salen las tasas de interés, tenemos un día bajista, porque el precio está llegando a este bearish order block creado en neutralización y necesitamos ver al menos pequeños dips, ¿ok? De muy corto plazo, pero necesitamos ver esos dips. Que exista una reacción en un nivel no quiere decir que ese nivel va a predominar, ¿ok? Y que te va a dar 1000 pips en caída. Hay que entender cuál es el contexto. Y en este caso, el precio se está sosteniendo dentro del cuerpo de esta última vela de este swing bajista. Mientras estemos dentro de ese rango o cotizando dentro de ese rango, vamos a estar muy pendientes. Recuerden que las actualizaciones se dan en días miércoles. Por lo tanto, si esto es un día miércoles, ¿qué se está creando? Se está creando lunes, martes, miércoles, el mínimo de la semana y el precio expande jueves y termina el día viernes. Tenemos apertura en día lunes y miren esta mecha que es muy bonita, que para muchos retail traders representaría rechazo, ¿verdad? Pero que hemos estudiado que cuando las mechas se forman a favor del overall bias, que en este caso es alcista, ¿ok? Es muy de alta probabilidad que sean rellenadas con cuerpo de vela y es justamente lo que sucede en este día. El precio abre y ¿qué tenemos? Boom, el relleno de esa mecha superior. ¿Sí? En este caso ya no le prestaríamos atención a este bearish order block. ¿Por qué? Porque este bearish order block ya crea la reacción y estamos viendo, ok, la formación de mechas en esta zona. En términos de probabilidad, lo que haríamos es ubicar la sesión adecuada para colocarnos o montarnos en un largo. ¿En busca de qué? De que se neutralice este bearish order block y el precio, por lo tanto, continúe subiendo. Esto es lo que podemos observar dentro del primer trimestre, ok, de el año 2021 para el DXY. Y si lo vemos desde lejos ahora, vamos a comprender perfectamente que acá teníamos un bullish order block, el precio llegó aquí y era necesario que expanda alcista. ¿En busca de qué? De romper los máximos, ¿ok? Que se encuentran a la izquierda. Pero claro, acá tenemos una especie de patrón de equal lows, ¿ok? Tenemos vacíos de liquidez que han de ser rellenados. ¿Y por qué no? Una mecha inferior que posiblemente sea rellenada con cuerpo de vela y que
ahora en un futuro se formen cuerpos de vela por dentro del rango dinámico de este bloque de órdenes formado debajo del precio de apertura del año. Para entender eso, hay que ir a averiguarlo al segundo trimestre del año 2021. ¿Y qué tenemos en el segundo trimestre del año 2021? Tenemos apertura del trimestre, ok, como tal, en abril, y una caída constante del precio. ¿En busca de qué? De la liquidez que se encuentra por debajo de los mínimos que se formaron en el primer trimestre. ¿De acuerdo? Si entendemos eso perfectamente, podemos buscar ventas, ventas, ventas a lo largo de toda esta expansión. No compras, sino ventas, buscamos los mínimos que están expuestos en la curva de compras anterior o en el periodo anterior. ¿Y qué sucede cuando se viene la primera actualización dentro de este trimestre acá traders? Tenemos un día bajista. Fíjense, esto es algo muy, muy interesante, porque nuevamente tenemos lunes, martes, miércoles, el día bajista, y que tenemos luego, mínimo de la semana, en día jueves y en día viernes, se rompen los máximos o el máximo creado en el día martes. Y claro, también el máximo del día jueves y el del día miércoles, por lo tanto. Esta semana termina alcista. Estamos en un gráfico de temporalidad diaria. Esta semana termina totalmente alcista. Es importante que ustedes tengan esto en cuenta porque les va a permitir definir la dirección que han de operar en el día. Recuerden que ya les he mostrado en YouTube Acá Trading, en la lista de reproducción de How to Find a Setup Every Day, que quiere decir cómo encontrar un setup todos los días, que ustedes pueden operar todos los días, ¿ok? Todos los días van a encontrar una oportunidad de por lo menos un uno a uno. Si ustedes se enfocan en tener un stop loss de 10 pips, pueden tener un flotante positivo de 10 pips si toman las decisiones correctas. Esto no quiere decir que yo me voy a colocar dentro del mercado en cualquier precio y, que me dé 10 pips, ¿no? Porque Ángel me dijo que yo con 10 pips voy a hacerme rico. No, tampoco es así. Hay que entrar en niveles adecuados, en niveles importantes. En este caso, como estoy en pleno overall bias bajista dentro de este trimestre, el precio neutraliza un máximo y por concepto de prementoría, cada vez que el precio neutraliza un máximo en un overall bias bajista o dentro de un periodo bajista, es nuestra oportunidad para buscar trades en corto. Por lo tanto, si yo tengo un máximo aquí y este máximo es más alto que el anterior, lo que yo voy a hacer es que en la medida en la que este mínimo sea neutralizado, voy a tener un bearish breaker y el precio retrocede justamente en bearish breaker, se me forma un swing high y vuelve a expandir bajista. Pero ¿qué tenemos aquí? Aquí, curiosamente, lo que tenemos es el área o la zona que establece el rango dinámico del order block formado debajo del precio de apertura del año 2021. Por lo tanto, lo que vamos a ver aquí es cómo el precio dentro de las etapas del ciclo de entrega consolida y me va a comenzar a mostrar información. Veamos precios de apertura y precios de cierre inicialmente. Los precios de cierre están básicamente formándose o creándose por debajo de cierres anteriores. Aquí tenemos sell side liquidity, sell stops, ¿ok? E inmediatamente después el precio expande hacia arriba, ¿verdad? Tenemos una reversión, en este caso los cierres no se forman por encima, pero tenemos mecha superior. Y esa mecha superior está a favor o en la misma dirección de un bloque de órdenes de tipo bullish. Es decir, que en cualquier momento esa mecha podría ser rellenada. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos un bloque de órdenes. ¿Por qué? Porque esta vela cierra por debajo de cierres anteriores y por lo tanto me crea una neutralización. Es un bloque de órdenes creado en neutralización que yo puedo utilizar perfectamente, ¿ok? Para efectos de mi análisis y posterior colocación de órdenes. ¿Qué sucede acá? Es importante que observemos y estudiemos cómo el precio respeta ese bullish short block y expande. Rellena la mecha. Aquí tenemos curiosamente otra mecha, fíjense que para muchos es un rechazo y se continúan colocando en corto, en venta. Nosotros vamos a compra porque entendemos cuál es el lower block que está ejerciendo presión. Y fíjense, acá tenemos un propulsion, el precio regresa, crea el retroceso, se queda por dentro del rango dinámico y o cuerpo de esta vela bajista y continúa expandiendo. Pero, actualización. Esa actualización de las tasas de interés, fíjense que voy a recordarles el dato. Las tasas de interés se han mantenido a lo largo del año 2021 en 0.25%. Pero tenemos el 16 de junio del 2021 una actualización en las tasas de interés que, como ya lo he mencionado, se ejecuta o se da en días miércoles. ¿Qué tenemos aquí? Lunes, martes y en día miércoles, ¡boom! La expansión. Mínimo de la semana creado en martes y la expansión en el día miércoles, un día totalmente alcista.
Yo perfectamente hubiese podido anticipar este movimiento acá, traders, si hubiese entendido de dónde están haciendo esta nueva etapa. Están haciendo de un bloque de órdenes formado debajo del precio de apertura anual. Y el precio ya me está mostrando información. Por eso les menciono, perfectamente hubiese podido anticipar este movimiento alcista. Perfectamente. Ahora, dentro de este trimestre, fíjense lo que pasa los 2 primeros días de la semana cuando hay este tipo de actualizaciones. Primer día en doji, segundo día de la semana en doji, tercer día en expansión y los días posteriores con mucha más razón. Para ponerlos en contexto, esto no tiene que ser así todas las veces, porque en esta segunda actualización tenemos doji y expansión los siguientes 3 días de la semana, porque es tanta la cantidad de price action que se ha generado en esta curva de ventas que cuando el precio suba lo tiene que hacer de manera brusca, lo tiene que hacer de manera rápida, tiene que recuperar esos precios de manera rápida, ¿sí me entienden? Porque acá claramente el precio cae despacio, ¿en busca de qué? En busca de las órdenes que se encuentran dentro de este bullish order block en ese trimestre determinado. Es por eso que nosotros vemos esta expansión alcista, ¿ok? Y finalmente el trimestre se termina. Vamos al tercer trimestre del año 2021. Vamos a ver qué sucede acá. Tenemos apertura del trimestre, una vela bajista, que tenemos mínimo, expansión, neutralización y ahora mínimo más bajo que el anterior. Para muchos esto es un market shift. Para acá trading, no. Nosotros entendemos que a partir de esta neutralización se forma un bloque de órdenes, el precio expande, retrocede, bloque de órdenes en neutralización y continuamos comprando. ¿Ok? ¿En busca de qué? De que se rompa este máximo. Y claro, ahora lo estamos viendo en temporalidad diaria, pero perfectamente lo podemos trasladar a temporalidad menor y básicamente aplicar la misma interpretación. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos al precio rompiendo este máximo y a partir de ese momento, boom, cayendo nuevamente a por estos mínimos, que eran los primeros mínimos dentro de este periodo. Esto sucede casi al término del mes de julio, fíjense, y curiosamente en julio también tenemos una actualización en día miércoles. ¿Qué es lo que sucede acá? Fíjense, tenemos día lunes en expansión bajista, forma parte, no quiere decir que los lunes y los martes vamos a tener dojis toda la vida, ¿ok? Esto no tiene que ser así, sino que el contexto lo va a determinar. Acá tenemos un order block formado en neutralización, el precio retorna a él y fíjense, los cierres de vela están, cierre de vela y apertura están dentro del cuerpo de este bloque de órdenes. Entonces lo que pasa es que necesitamos ver una expansión bajista. Y lo que sucede el día lunes es que el precio cae. El día martes abre, Judo Swing llega a este bearish proportion block y vuelve a expandir bajista, ¿sí se fijan? Pero no tenemos cierre aún por debajo de este mínimo, que es el cierre de esta vela bajista. Necesitamos ver por lo menos una neutralización en internal range liquidity. ¿Y qué sucede cuando se actualizan las tasas de interés? El precio abre, tenemos un Judo Swing y expansión bajista. Ahora sí tenemos cierre por debajo de este mínimo. ¿Y qué tenemos en día jueves? La expansión continúa. En día viernes vemos una pequeña contracción, un pequeño día alcista, ¿ok? No quiere decir que sí o sí tengamos que seguir o continuar buscando ventas y no quiere decir tampoco que busquemos compras porque ya se acabó el periodo de consolidación o ya se acabó el periodo de expansión bajista y ahora voy a buscar lo contrario. No, simplemente luego de la neutralización podemos entender que esta vela puede ser un bloque de órdenes anticipado. Y es justamente lo que sucede aquí. Tenemos un bloque de órdenes alcista, el precio crea esta pequeña consolidación y fíjense, no se logra neutralizar el mínimo más bajo. Esto va a depender del broker que ustedes estén utilizando para efectos de estudio, pero es interesante observar cómo el precio a partir de ese momento expande nuevamente. Tenemos dentro de este mismo trimestre acá traders este order block creado en neutralización, el precio expande, retorna y vuelve a este bloque. ¿Fijan? Vuelve al bloque, expande, pequeña consolidación, expande, pequeña consolidación y acá tenemos un día muy, muy curioso. Tenemos reacción en este bearish order block, ¿ok? En estas mechas, ¿ok? Luego, ¿qué pasa cuando se lanzan las tasas de interés? Fíjense, tenemos día lunes en esta pequeña reacción, día martes con esta pequeña reacción y día miércoles el precio, boom, cubre primero la mecha superior, el día jueves, boom, se saca a aquellos traders que han entrado en compra porque vieron esa vela alcista y luego en los días viernes y los días de la siguiente semana que dan pase al cierre de este trimestre, tenemos días totalmente alcistas.
Es decir, acá tuvimos un máximo, acá se formó un máximo a propósito, equal highs, y luego se fueron a neutralizar. Esto es importante que lo veamos así, que lo interpretemos, porque eso permite que desarrollemos nuestra capacidad de lectura, ¿sí me entiendes? Y es lo que básicamente a nosotros nos da el criterio de tomar o no una operación, si es prudente tomar o no una operación. Ah, ok, estoy viendo que en este contexto donde hay un bearish order block, el precio está creando dentro de un mismo rango, porque en este caso tomamos este máximo y este mínimo, me está formando una vela alcista. Esto no quiere decir que el precio se vaya a ir para arriba. ¿Ok? Si yo me coloco en cómo, me puede sacar el día siguiente. Entonces voy a esperar la información que necesito para operar y por lo menos tener un trade de un 1 a 1, ¿ok? En sesión de un 1 a 2, dependiendo. Luego de que en el día jueves tengo un día bajista, ok, ya se neutralizaron a traders. Los traders que entraron en compra ya están en stop loss. ¿Ahora será el momento oportuno para entrar? Probablemente sí. Cerramos entonces el tercer trimestre, lo vemos de manera mucho más macro, ¿ok? En este caso, como este mínimo se crea en neutralización del mínimo anterior, pasa a ser un mínimo relevante, pasa a ser un mínimo en el cual podemos anclar la herramienta de los retrocesos de Fibonacci, de mínimo a máximo, retroceso, y ahora este mínimo neutraliza este mínimo anterior, nivel óptimo de entrada, bloque de órdenes, y el precio expande. Vamos a ver o vamos a estudiar el último trimestre, ¿ok? Y cómo es que influyen básicamente el lanzamiento y o actualización de las tasas de interés. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos apertura del trimestre o del último trimestre del año 2021 y fíjense lo que sucede. Un pequeño retroceso, claro, lógico, se rellena este vacío de liquidez pequeñito y volvemos a expandir. El precio expande, se queda corto al neutralizar este máximo. ¿Por qué? Porque primero es importante recapitalizar este bloque de órdenes. Recapitaliza ese bloque de órdenes, continúa expandiendo, ahora sí cierra por encima de estos dos máximos que son equal highs, básicamente en un gráfico de líneas, y ahora sí tenemos este retroceso importante. Fíjense que es curioso observar las etapas del ciclo entero de precio. Expansión, mínimo, máximo, ahora el precio vuelve a romper ese mínimo y se queda dentro de este rango. Cierres de vela por encima y el precio se cae. En estas velas es en las que están comprando los free traders. Por eso el precio, boom, se cae, recapitaliza este bloque y expande nuevamente. Ah, se viene la primera actualización del último trimestre del año. ¿En qué día se realiza esa actualización? El 3 de noviembre del año 2021. El 3 de noviembre fue un día miércoles. Tienen una operación que yo publiqué y o compartí en el grupo o en YouTube Acá Trading, ¿ok? También lo tienen en los grupos de Telegram. Esta semana fue una semana que yo operé toda la semana. Tienen toda esa semana de operación en el canal de YouTube Acá Trading, en la lista de reproducción Acá Trading, Live Trading. Vayan a revisar esas operaciones porque a lo largo de la mentoría vamos a aprender cómo operar con estos fundamentales de alto impacto. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos periodo de consolidación, fíjense, tenemos vela, en este caso una vela envolvente, conocida como por muchos retail traders, pequeño retroceso al bloque y se crea una reacción. Este retroceso se da en día lunes, esta reacción se da en día martes y luego en el día miércoles, ¡boom!, se saca a esos traders que están en compra. ¿Qué pasa? Claro, como tenemos nuevamente la llegada del precio a este bullish order block creado en neutralización, y claro, es un bloque de segundo grado porque también recapitaliza este, expande el precio. Se valida este bloque y o el rango que tenemos aquí, que lo podemos marcar desde su máximo hasta su mínimo, su 50% para determinar el equilibrium y sus zonas de descuento en el caso de que queramos buscar compras, que eso sería lo ideal. Y adicionalmente, o sin mirar quizá el rango de consolidación, viendo este bloque de órdenes, entendemos que estos cuerpos de vela se encuentran por dentro del rango de esta vela bajista, que es la más reciente. Y a partir de ese momento el precio expande fuerte. Se crea este máximo que traders, pequeño retroceso a este bloque y el precio crea consolidación dentro de este máximo, dentro del rango establecido por este máximo y por este mínimo. Fíjense cómo se queda mucho tiempo allí. ¿Qué sucede cuando viene la siguiente actualización de tasas de interés el 15 de diciembre? El precio rompe, ¿ok?, ese rango, se introduce en él con cuerpos de vela, neutraliza el máximo anterior con cuerpos de vela y ahora da pase al cierre del año, que era básicamente lo que se podría esperar. Al término de un año,
necesitamos ver una pequeña contracción en el precio, porque vamos a ver consolidaciones, esto es clarísimo, es lo que tenemos, vamos a tener indicios de dentro de qué rango es que se va a mover el precio, eso lo vamos a visualizar, no es algo, no es nada del otro mundo, lo vamos a ver con nuestros ojos, pero es importante que estemos pendientes a las actualizaciones porque son justamente, como lo mencioné al inicio de la presentación, estas noticias de alto impacto las que crean estas neutralizaciones en niveles que son interesantes para nosotros porque son estos movimientos los que nos van a permitir a nosotros tomar decisiones en diferentes contextos. En resumen, tuvimos un primer trimestre con dos actualizaciones en las tasas de interés alcista, ¿ok? Tuvimos un segundo trimestre, si lo partimos en dos, tenemos un segundo trimestre con una caída, con el fin de recuperar precios dentro de este bullish hardback, y ya luego cuando se crea la consolidación, las neutralizaciones que son necesarias dentro de ese periodo de tiempo, el precio expande y con mucha más fuerza, motivado e impulsado por la actualización o la segunda actualización de tasas de interés dentro de este segundo trimestre. En el tercer trimestre tuvimos básicamente price action en cuanto a la formación de expansiones alcistas, neutralizaciones de mínimos, de máximos. Tuvimos un mínimo en neutralización, un máximo, un OT, un bloque de órdenes en neutralización, la expansión alcista y finalmente en el cuarto trimestre, apertura de trimestre, pequeño rango, mínimo del trimestre y las tasas de interés lo que permiten es, o la primera actualización dentro de este último trimestre, permite que el precio expanda con fuerza. Y finalmente, la última actualización de tasas del año o de este año 2021 da paso al cierre de vela anual. ¿Ok? Esto es algo que los invito a practicar. Van a tener más información dentro del video aplicativo número 6 del tercer mes de la mentoría anual. Como lo mencioné al comienzo de la presentación, cada 3 o 4 meses vamos a esperar un cambio en la dirección y o etapa en el ciclo, dentro del ciclo de entrega de precio. Pero hablemos ahora del mercado de bonos. Hay que entender algo o hay que recordar algo en el caso de que esto ya se conozca. ¿Cuál es la influencia de las tasas de interés dentro del mercado de bonos? Por eso va a ser importante que nosotros estemos muy pendientes de cuál es la tasa de interés actual, ¿okay? Que el Banco Central de Estados Unidos, en este caso, es la que ha lanzado o la que está manteniendo. Las tasas de interés, ¿okay? Por definición, establecen el costo del dinero. Esto quiere decir que el Banco Central establece una tasa de interés dependiendo de los factores macroeconómicos que ellos miden, ¿ok? Y le ponen un costo al dinero. Este costo permite que un inversor, una institución o una persona como tal decida si adquirir un préstamo, ¿ok? O si dar un préstamo, que es muy distinto. ¿Por qué? Porque en el caso de adquirir un préstamo nos van a cobrar una tasa de interés, ¿ok? O un interés que esté supeditado a la tasa de interés, valga la redundancia. Y en el caso de que nosotros como institución querramos dar un préstamo, vamos a cobrar un interés que esté supeditado a esa tasa que ha sido básicamente publicada. Es así de sencillo. Esto impacta directamente en el mercado de bonos. ¿Por qué? ¿Qué es un bono por definición? Un bono es un instrumento financiero de deuda, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, quiere financiarse, uno lo que hace es vender bonos. Como empresa, como gobierno, uno vende bonos para financiarse, ¿ok? Y se compromete a pagar una determinada cantidad de dinero en un plazo bastante amplio, ¿ok? Que pueden ser de 5, 10, 15, 30 años. Cuando uno quiere prestar dinero, uno lo que hace es comprar bonos. ¿Sí me entienden? Los bonos son un instrumento financiero de deuda muy seguro a largo plazo. Son muy seguro y es muy utilizado por los gobiernos y por los bancos de muchos países. Sin embargo, al margen de nosotros utilizar este concepto o este instrumento para prestarnos dinero, para, digamos, utilizarlo, eh, con con fines de lucro, no lo vamos a hacer así, sino básicamente vamos a utilizarlo para análisis de nuestros gráficos, para análisis e interpretación de la dirección del precio, ¿ok? Y de cómo impacta justamente el cambio en las tasas de interés en el mercado de bonos. Algo que es importante que considerar, el mercado de bonos o the bond market está directamente relacionado con los movimientos del índice del dólar, porque el índice del dólar, el gráfico del índice del dólar,
representa básicamente el valor, ¿ok? De esta divisa. Si las tasas de interés suben, ¿ok? La divisa se vuelve más cara. ¿Esto cómo impactaría en un mercado de bonos? Si yo, por ejemplo, como institución, sé que las tasas se están incrementando, si yo quiero comprar bonos, si yo quiero prestar mi dinero porque quiero aprovechar que las tasas de interés están caras, porque quiero recibir un alto porcentaje de retorno, probablemente no haya quien me ofrezca un bono. ¿Por qué? Porque, como lo menciono, si el mercado de bonos está directamente relacionado con los movimientos del índice del dólar y el dólar está caro, lo que vamos a ver es un impacto negativo en el mercado de bonos. ¿Ok? Por lo tanto, el bond market o el mercado de bonos va a tender a caer cuando las tasas de interés suban. Es decir, que en el DXY es muy probable que veamos expansiones alcistas porque básicamente representa el comportamiento del valor de la divisa, ¿ok? Sin embargo, y en caso contrario, cuando las tasas de interés caen, la divisa se vuelve más barata. Si las tasas de interés está baja, ¿ok? Eso quiere decir que el dinero cuesta menos. Por lo tanto, el mercado de bonos se vuelve más atractivo. Es decir, la deuda se vuelve atractiva, ¿sí me entienden? Vamos a ver esto en gráfico y vamos a ver cómo las tasas de interés, cuando las tasas de interés caen, el mercado de bonos tiende a subir. Existe una relación directa, ¿ok? Cuando nosotros comparamos el DXY con el mercado de bonos. Este instrumento que ustedes están viendo en la parte inferior de su pantalla representa a las T-Bones, que es lo mismo decir el mercado de bonos, ¿ok? Y se ha adquirido o lo he básicamente conseguido a través de la página de barsharp.com. En el video aplicativo de esta lección les voy a enseñar cómo conseguir o cómo encontrar este instrumento de las T-Bones para efectos de su utilización. Evidentemente, esto es con fines de aplicación en el plazo intermedio o en el largo plazo, ¿de acuerdo? Como se ha mencionado, existe una relación directa, ¿ok? Del mercado de bonos con el índice del dólar. Cuando el índice del dólar nosotros lo veamos alcista, es muy probable que el mercado de las T-Bones o de los bonos esté bajista. Esto no necesariamente tiene que ser así la mayoría de las veces. Cada instrumento va a respetar su etapa dentro de su ciclo de entrega de precio, ¿ok? Pero es importante que nosotros tratemos de interpretar el periodo o lapso de tiempo en el que nos encontramos, porque en determinado periodo de tiempo, no necesariamente el mismo día, ¿ok? Pero en determinado periodo, trimestre, cuatrimestre, sea el lapso de estudio que ustedes estén analizando, vamos a tener movimientos relacionados de manera negativa. Es decir, si las tasas de interés suben, el dólar va a subir y los T-Bones van a caer. Si las tasas de interés caen, el dólar va a caer y los T-Bones van a subir. ¿Cómo vamos a anticipar estos cambios de dirección? En lecciones anteriores, de hecho en la lección número 5 del tercer mes de la mentoría anual, se les ha enseñado las divergencias S&T. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tener la expectativa de formación de una divergencia S&T para anticipar un cambio de dirección, ¿ok? En el mercado de los bonos como en el DXY. Muy bien, así que lo que vamos a hacer aquí acá Traders es ir a analizar básicamente el segundo semestre del año, ¿ok? Para el DXY. Vamos a ir al gráfico directamente y lo que tenemos es mediados de julio, julio 21, y cómo el precio se ha ido desarrollando alcista. Como les he mencionado hace un momento, que nosotros entendamos que existe una relación directa, ¿ok? Y de tipo negativa para el DXY y para el mercado de bonos, no quiere decir que los movimientos tengan que ser sí o sí contrarios. Van a respetar su ciclo de entrega de precio, van a haber periodos en los que las T-Bones van a estar en consolidación y va a ser importante que nosotros esperemos que el precio salga de esos rangos. No nos podemos tomar decisiones apostando que el precio va a salir de ese rango en una dirección determinada, ¿ok? Recuerden que si estamos en un periodo de consolidación o etapa de consolidación, necesitamos que el precio salga de esa consolidación.
Y si, por ejemplo, en las T-Bones se presenta una consolidación, lo que va a permitir que el precio salga de esa consolidación es o bien un incremento en las tasas o bien una reducción en las tasas, que es lo que va a impulsar a que el precio se mueva, ¿ok? Que salga de ese rango de consolidación en el mercado de bonos. Pero en este caso, lo que nosotros tenemos o lo que nosotros vamos a analizar y lo que nos vamos a enfocar va a ser en este periodo específico, va a ser el periodo de septiembre y octubre. Nosotros en el periodo de septiembre y octubre, que básicamente comprende un mes, ¿ok? Comprende un mes, lo que tenemos es un periodo alcista. ¿Para qué? Para el DXY. Si vamos a las T-Bones y analizamos lo que tenemos básicamente aquí en el periodo de septiembre-octubre, en este mismo periodo nosotros tenemos expansión bajista, que comprende perfectamente la teoría del Power of Three, que tenemos apertura de este mes, Euro swing hacia arriba, ok, movimiento alcista y la expansión bajista. Esto es justamente algo a lo que hay que prestar atención. Ya no solamente vamos a analizar nuestros gráficos quizá de manera trimestral o marcando las fechas en las que se actualizan las tasas de interés, sino también teniendo en cuenta los periodos mensuales, ¿ok? Para efectos de determinar cuál va a ser la dirección de plazo intermedio o de largo plazo para estos instrumentos. ¿Por qué? Porque a partir del mercado de las T-Bones, nosotros podemos tener la información que queremos en el DXY, ¿ok? Y si encontramos una relación en los movimientos o una divergencia con la cual podríamos considerar de manera razonable que va a existir una potencial reversión, esta información la podemos llevar a los pares de divisas que operan de manera correlacionada de manera negativa con el dólar, como el cable, libra dólar, como Aussie dólar, australiano dólar, como euro dólar o como kiwi dólar, que es neozelandés dólar. Así como también podríamos llevar esta información a aquellos pares de divisa que se encuentran directamente relacionados o correlacionados positivamente con el dólar, como dólar yen, el CARI o dólar CAD o dólar suizo o dólar franco, como se diría, para que se entienda. Vamos entonces acá, traders, a analizar qué es lo que sucede en estos periodos de tiempo. Fíjense lo que pasa aquí. Nosotros tenemos formación de un mínimo, ¿ok? Comienzos de septiembre, el precio me forma un mínimo, en los T-Bones se me forma un máximo. Luego, ¿qué sucede? En el DXY se me forma un máximo y en los T-Bones se me forma un mínimo. Luego, ¿qué sucede? Fíjense en la divergencia que encontramos aquí, que es muy importante que lo tengamos en cuenta, por eso les menciono que esto puede permitir que uno defina la dirección en un plazo intermedio o en el largo plazo. En este caso, plazo intermedio porque hablamos de un mes, mes y medio, que sí es plazo intermedio, ¿vale? En este caso, el precio neutraliza el máximo que se ha formado en septiembre en las T-Bones, pero en el DXY no se neutraliza el mínimo que se ha formado en ese periodo específico de tiempo. Aquí tenemos una divergencia sentida activa correcto, en el mercado de bonos. Por lo tanto, si en el mercado de bonos tenemos una neutralización, tenemos un bearish block formado allí, que el precio está utilizando para que el mercado de bonos se expanda bajista, mientras que en el DXY solo tenemos una pequeña consolidación y el precio continúa expandiendo alcista. ¿Qué pasó aquí? ¿Ustedes recuerdan lo que pasó allá por la fecha de septiembre? Bueno, las tasas se han mantenido iguales, ¿ok? A lo largo de, básicamente, a lo largo de todo el año 2021. Pero eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Si, por ejemplo, tenemos un alza en las tasas de interés o tenemos una caída en las tasas de interés, esto va a ser determinante en el mercado de bonos. Por eso, cuando nos encontremos cerca al lanzamiento de las tasas de interés y veamos o proyectemos una subida o una caída, que es lo mismo decir que suban las tasas de interés o que se reduzcan las tasas de interés, mejor dicho, hay que estar pendientes de lo que sucede en los días posteriores. Esto no es para operarlo el mismo día, ¿ok? Esto es para observar la información y determinar, ok, el precio se puede mover en los próximos 15 días, en las próximas 2, 3 semanas, de manera alcista, de manera bajista o va a consolidar. Ok, a partir de esta actualización de tasas de interés, lo que estoy observando es una neutralización de máximo, neutralización mínimo, pero no está pasando lo mismo en el DXY o no está pasando lo mismo en el T-Bond. Ok, voy a considerar esto como información valiosa, voy a esperar unos días y a ver cómo se acomoda el precio para tomar decisiones, ¿ok? De plazo intermedio, de largo plazo, con respecto a la colocación de operaciones, ¿ok? Que uno quiera mantener, porque esta información le sirve tanto al trader que opera en el mismo día que hace scalping o intraday trader,
como también le va a servir a aquel trader que hace swing o position trading. ¿Me entienden? Entonces, la información va para cualquier estilo de trading, ¿ok? Porque la interpretación va a ser exactamente la misma. La interpretación que vamos a tener de lo que sucede en el gráfico va a ser exactamente la misma y vamos a aplicarla, ¿ok? O vamos a usarla a nuestra conveniencia dependiendo de la temporalidad en la que disparemos. Ahora, si por ejemplo hacemos o alejamos el gráfico y colocamos un periodo mucho más extenso, vamos a analizar qué sucede a lo largo de todo el año 2021 para el DXY y todo el año 2021 para el mercado de las T-Bones. Vamos entonces en principio al DXY y lo que encontramos es que en el primer trimestre acá traders tenemos un periodo alcista para el DXY. Por el contrario, en las T-Bones tenemos un primer trimestre bajista. Por eso les mencionaba que esto va a depender del periodo que ustedes estén seleccionando para su análisis. No todo el tiempo estos movimientos tienen que repetirse o tienen que generar los movimientos contrarios. ¿Entienden? Es interpretación y criterio. Vamos a tener, por supuesto que sí, periodos en los que el DXY va a estar un poquito alcista, las T-Bones también van a subir un poquito, ¿ok? Son periodos atípicos, son periodos anormales, son periodos en los que probablemente las T-Bones estén dentro de un rango y como el precio está subiendo, ok, uno asume que, ¿por qué está pasando lo mismo? Y puede crearte esto confusión. Allí es mejor estar neutro para las T-Bones o para el DXY de principio. Pero sí va a ser importantísimo que ubiquemos los máximos y los mínimos para tener por lo menos referencia de qué rango es el que se está cotizando, qué rango es el que se está operando. ¿Sí me entienden? Como por ejemplo lo que vamos a hacer aquí. Vamos a marcar este mínimo en el DXY y vamos a marcar este máximo en las T-Bones. Fíjense que este mínimo no neutraliza el mínimo anterior, pero las T-Bones sí neutralizan un máximo anterior. ¿Sí se fijan? Curioso, ¿verdad? Aquí tenemos ya divergencia sensitiva en las T-Bones. Potencial cambio de dirección. Esta neutralización, por lo tanto, me establece un rango, me establece ese máximo y me establece este mínimo de donde nace, pues, la neutralización, ¿me entienden? Por eso les menciono que vamos a tener periodos de consolidación en donde probablemente nos sintamos confundidos, no sepamos qué hacer, pero por eso es importante esperar que la información se aclare, ¿me entienden? Ahora tenemos otro mínimo, fíjense, otro mínimo formado en el DXY que ahora sí neutraliza, pero en este caso, en las T-Bones, no. Tenemos aquí equal highs. Entonces acá tenemos doble confirmación. Una inicial por parte de las T-Bones, que tenemos divergencias en T, ya podremos anticipar una reversión en las T-Bones, y ahora el DXY neutralizando el mínimo anterior, confirmándonos que efectivamente está tomando liquidez por debajo de un mínimo y va a expandir. Porque por debajo de ese mínimo se está creando un bloque de órdenes. Y según los puntos de referencia que se han estudiado en las primeras lecciones del primer mes de mentoría, las expansiones nacen de un bloque de órdenes. Y allí está la expansión que vemos en el DXY. ¿Qué sucede ahora? ¿Por qué el precio se está deteniendo aquí? Porque acá tenemos un bearish order block de 2 periodos, 3 periodos, ¿ok? Que combinándolo nos crea un soporte, o perdón, una resistencia institucional importante. A partir de allí, desde ese nivel, que el precio comienza a caer, fíjense, y en el DXY tenemos una subida, que es básicamente la que hemos analizado del periodo septiembre-octubre, y acá, de septiembre-octubre, una caída, ¿verdad? Es justamente eso lo que tenemos que analizar. Recuerden siempre marcar los máximos, los mínimos de referencia, en qué rango se encuentra el precio, en qué etapa del ciclo de entrega estamos, y esto es lo que va a permitir que su información o la información que ustedes estén analizando y procesando sea clara a traders. Ahora bien, este es otro tema que está dentro, que se comprende dentro del Treasury Bond Model, que en este tercer mes lo estamos llevando como una primera parte. Vamos a continuar analizando el Treasury Bond Model a lo largo de los meses de mentoría, pero aquí ya no estamos comparando el DXY. Aquí únicamente vamos a comparar las 5-year note, es decir, los bonos a 5 años, contra los bonos a 10 años, el 10-year note.
¿Qué sucede aquí acá, traders? ¿Qué es lo que vamos a analizar dentro de la comparativa de los periodos, ¿ok? De los distintos periodos de los bonos que existen, de estos instrumentos. Vamos a analizar divergencias S&Ps para confirmar un potencial movimiento direccional en reversión. Es para confirmar. Nosotros inicialmente podemos tener el mercado de las T-Bones, ¿ok? El mercado general de las T-Bones, compararlo con el DXY y tener la información. Pero si vamos a mercados específicos como este, por ejemplo, el de el 10-year note o el 5-year note y lo comparamos, también vamos a encontrar información y divergencias importantes e interesantes dentro del price action. Fíjense, por ejemplo, tenemos en primera instancia este máximo que es más alto que el segundo máximo, pero acá tenemos un máximo que es más alto que el anterior. Aquí el segundo máximo es más bajo que el anterior. Aquí yo potencialmente podría tener una divergencia S&T activa que me confirme siempre y cuando yo tenga una actualización de tasas de interés cerca, porque claro, podemos ver el mercado de las T-Bones, el general, ok, el de mayor plazo de manera amplia, compararlo con el DXY, pero cuando nosotros reducimos, ok, a por ejemplo el 5-year note o el 10-year note, vamos a ver de una manera mucho más clara cómo es que ha afectado este cambio en las tasas de interés en estos mercados, cómo es que ha afectado la actualización, porque puede ser un mantenimiento de tasas, no necesariamente tiene que ser un cambio en las tasas acá traders, puede ser simplemente un mantenimiento en las tasas y esto es lo que genera la divergencia en ti, y esto es lo que genera la expansión, y esto es lo que genera la consolidación. En el video aplicativo número 6 del tercer mes de mentoría anual, vamos a estudiar, vamos a realizar ejercicios, se va a realizar ejercicios de cómo ver este tipo de divergencias entre los mercados de las T-Bones de menor periodo, ¿ok? Y vamos a continuar estudiando en el cuarto mes el Treasury Bond Model 2, ¿ok? Por eso va a ser importante que continúen su estudio. Voy a dejar la presentación hasta aquí. Si tienen dudas o consultas, no duden en contactarse conmigo al WhatsApp y nos vemos en la lección número 7 del tercer mes de la mentoría anual de Acá Trading.